Continuamos en Actualidad Agropecuaria junto a productores de la zona del interior de la provincia del Chaco, visitando las instalaciones de la estación experimental INTA de esa localidad. Allí se participó de una reunión técnica a campo a cargo de la ingeniera agrónoma Julieta Rojas. Yo en el INTA de Sáenz Peña trabajo en calidad de suelos y en ensayos de rotaciones y cultivos de cobertura en el área de recursos naturales y específicamente el departamento de suelos. Estamos recorriendo un poco un lugar del INTA aquí, con un grupo de productores. Cuéntenos qué intención tenían los productores o qué vinieron a ver aquí en el INTA. Bueno, ellos vinieron a ver el ensayo de cultivos de cobertura y el ensayo de rotaciones en siembra directa, y principalmente compartir la experiencia que estamos generando nosotros de cuáles son las especies que mejor se adaptan como cultivos de cobertura, cuál está haciendo el efecto que tiene en el suelo, no solamente en la humedad, sino principalmente en el control de malezas, que es algo que comenzamos a medir desde mayo cuando se implantaron los cultivos, y ya tenemos algunos resultados interesantes como que el triticale y la vicia están controlando más las malezas, y todo eso ellos vinieron a interiorizarse más, a ver cómo es el ensayo. En el caso de del ensayo de rotaciones en siembra directa, también a ver cuál fue el efecto de las rotaciones en la calidad del suelo, si está compactado o no. Pudimos ver algo de lo que es la determinación visual de la calidad de suelo por medio de la agregación, presencia o no de lombrices. ¿Se encuentran lombrices en estos lotes? En este momento sí, por suerte. Ya tenemos lombrices, que es uno de los mejores indicadores de la buena agregación y de la fertilidad y el aporte de materia orgánica nueva al suelo. Entonces en los dos ensayos pudimos encontrar lombrices, que es realmente un buen indicador. ¿Cuántos años de siembra directa y de rotación y con estos trabajos aquí? Y acá tenemos ya desde el 2003, así que tenemos 13 años y vamos a cerrar el ciclo en el 2019. Y el ensayo de cultivos de cobertura no tiene un año porque empezó el 2 de mayo y las aplicaciones para controlar el pastizal que había antes comenzaron en marzo, así que recién cuando se cosechen los cultivos de renta, que van a ser maíz, soja y algodón, vamos a tener un poquito más de un año, pero es bien nuevo. ¿Cuáles son estos cultivos de cobertura que se han implantado aquí? Tenemos avena, trigo, centeno, triticale y vicia. ¿Y hoy cuál está mejor? Y nos está gustando más el triticale y la vicia porque han la vicia dejó un colchón importante sobre el suelo, tiene mucha humedad debajo de ese colchón, muy pocas malezas la vicia, muy pocas malezas el triticale, que prácticamente contamos 0 de malezas y ya tienen más de 174 días desde la siembra, entonces es muy prometedor para el manejo de los siguientes cultivos. Así que esos serían los cultivos que por ahora nos están dando mejores resultados en lo que queríamos, que era el control de malezas. Y el triticale es el de menor costo en toda la implantación y el manejo, así que también nos interesa. El que peor nos estaría funcionando como cultivo de cobertura es el trigo, porque es el que más malezas tiene y tiene mucha variedad de malezas, porque también estamos analizando cuáles son las especies de malezas en cada parcela. Hemos visto también que han visto la compactación y la infiltración en el suelo. ¿Cuál es la importancia de las rotaciones y para evitar esa compactación que se estaba viendo en estos lotes aquí? En la compactación tenemos pros y contras en la siembra directa, porque nosotros hemos visto que tantos años de siembra directa van creando una estructura laminar, pero que se puede sobrellevar de alguna manera con el mayor aporte de carbono. Y entonces hicimos una estimación visual de cómo es la estructura superficial, si se rompen láminas, cómo se van rompiendo los agregados al poner terrones grandes en agua. Entonces, hasta ahora nosotros vemos que en este tipo de suelos que son de fracción fina, la siembra directa provoca cierta compactación, pero eso con cobertura y con el aumento de carbono
nos ha permitido hasta ahora lograr rendimientos óptimos en los cultivos que realizamos, que son el algodón, la soja, el maíz y el girasol. Y el análisis de suelo es la base del diagnóstico, no solamente el análisis químico, que es muy importante, sino también el análisis de los impedimentos físicos que pueda haber, de esto que les decía, ver si hay capas compactadas, tomar una palada, ver cómo rompe el suelo, en qué tamaño de terrones. Es la base para saber con qué se cuenta al principio y a qué hay que apuntar con el manejo. Si en el suelo está todo bien, el análisis químico está bien y el diagnóstico físico demuestra que también está bien, el suelo tiene más capacidad de hacer frente a una menor cobertura, a un cultivo más extractivo, pero hay suelos que están degradados y eso solamente se puede saber con un análisis, un diagnóstico visual. Entonces en esos suelos degradados hay que pensar en especies que mejoren el suelo, no solamente que sean de renta, entonces también hacen un aporte y eso va a servir para todas las rotaciones siguientes. ¿Qué servicios brinda el INTA para el INTA Saspeña, en este caso donde usted está trabajando, para poder conocer cómo está el suelo o cómo debe el productor acercarse para obtener algún dato o información? Bueno, el INTA lo que ofrece es un análisis total de suelos en donde se encuentra la parte física, la parte química. Recién estamos empezando a trabajar con los parámetros microbiológicos que no los hacemos para servicio, pero básicamente parámetros físicos y químicos. Y comenzamos a implementar desde el año pasado un análisis que es mucho menos costoso, que tiene solamente 6 indicadores, que es un análisis de indicadores de calidad de suelo con parámetros que ya conocemos que son sensibles y son robustos, quiere decir que no varían tanto de sitio en poca distancia, y ese análisis de 6 indicadores es mucho menos costoso que un análisis total. Los dos sirven para diagnóstico. El análisis de indicadores lo tenemos más que nada para gente que quiere ver más rápidamente los efectos del manejo.